Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. En el último evento de Apple Peak Performance se presentaron varios productos, entre ellos un nuevo iPhone SE, un nuevo iPad Air quinta generación, pero lo que realmente llamó la atención y se llevó todas las miradas es la nueva Mac Studio con el nuevo Studio Display. ¿Y qué son estos dispositivos? Son el siguiente salto de la evolución del desktop en el entorno de Apple. Inicialmente Apple lanzó un Mac Mini con M1, que es el que tengo aquí, y un iMac con M1 que también lo tuve en el canal. Bueno, pero estos dispositivos, a pesar de ser buenísimos y suficientes realmente para la mayoría, para los pro, los que trabajan en video, en música, desarrollo de software 3D de forma profesional, realmente se le quedaba cortito y necesitan algo más que una M1. Históricamente esas personas usaban la Mac Pro, esto con procesador Intel, pero bueno, Apple está haciendo el paso de Intel a Apple Silicon y por eso llega la Mac Studio. Y algo muy importante para entender y no malinterpretar es que esta Mac no se llama Mac Home. No es un dispositivo para la casa, no es un dispositivo para la familia. Se llama Mac Studio y es para un estudio, para un entorno productivo. Y cuando lo pensamos así, esta máquina sí tiene mucho más sentido. Así que, ¿cuáles son los specs que nos trae esta nueva máquina? Empecemos primero hablando de la parte desktop y después vamos al Studio Display. Entonces, este desktop viene en dos versiones principalmente y depende de qué chip vamos a poner adentro. Tenemos por un lado el M1 Max, que ya le conocimos en la MacBook Pro. Esta MacBook que tengo aquí es, por ejemplo, con el mismo M1 Max que estamos hablando. Y por otro lado tenemos el nuevo chip de Apple, la evolución del M1 que Apple ha llamado M1 Ultra. Y para entender qué es este nuevo chip, son básicamente dos M1 Max conectados en simultáneo que trabajan en paralelo y por lo tanto prácticamente duplica la performance de un solo M1 Max. Esto es realmente algo impresionante, algo de altísima innovación. Históricamente en cualquier entorno desktop en el que tenemos por ejemplo más de un componente, doble procesador o doble tarjeta gráfica, el software tiene que ser muy bueno para sacar el mejor provecho a ese funcionamiento en simultáneo. Con esto que Apple ha implementado, esto no es necesario. Todo el software, todo el sistema operativo y todas las apps van a ver a este sistema como uno solo y no como dos M1 Max. Así que esto va a permitir que todos los que hacen apps no tengan que preocuparse por la optimización de este chip, ya que se va a manejar de forma autónoma en ese sentido. He hecho el pre-order de la versión básica, también de la versión maximizada y también del Studio Display, así que todos esos videos se vienen aquí. Los voy a comparar con la Mac Mini, con la MacBook Pro y vamos a verlo en profundidad. Así que si te interesan esos videos, no te olvides por supuesto de suscribirte al canal. Entonces hablemos de estas dos opciones de procesador. En primer lugar tenemos al conocido M1 Max. Esto es un chip de 10 cores de CPU, 8 de performance y 2 de eficiencia, es exactamente el que conocimos. Tenemos mínimamente 24 cores de GPU, que lo podemos llevar hasta 32 cores de GPU. Y tenemos 400 GB por segundo de transferencia o de lectura. Ahora, de estos números que dijimos, ¿qué es la segunda opción M1 Ultra? Son 20 cores de CPU, son 16 cores de performance y 4 de eficiencia. Fíjense cómo se multiplica. 48 cores de GPU o en la versión máxima 64 cores de GPU. Y tenemos 800 GB por segundo de lectura. Y esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque no solamente es escalar los cores, sino que es escalar todo de forma igualitaria, de manera que podamos conectarnos realmente al resto de los dispositivos, al resto de los periféricos, 2 veces más rápido que simplemente con un procesador M1 Max. Entonces, ¿qué tenemos en el M1 Max a nivel de Media Engine? Tenemos un acelerador de H264, tenemos un motor de decodificación de video y tenemos dos motores de codificación de video. Además tenemos dos motores de codificación y decodificación de ProRes en el M1 Max. Y fíjense cómo esto se va a duplicar en el M1 Ultra. Pues tenemos dos motores de decodificación, 4 de codificación y 4 de codificación y decodificación de ProRes.
totalmente duplicado. Excelente, como esta arquitectura es un sistema SoC, que significa System on a Chip, la memoria RAM viene también incluida dentro de la pastilla, está toda unificada y esto no se puede cambiar. Entonces la elección de memoria RAM es importante a la hora de elegir uno de estos sistemas. En el caso de la M1 Max podemos elegir 32 GB o 64 GB. Y en el caso de la M1 Ultra podemos elegir 64 GB o 128 GB. Entonces la versión M1 Max, la versión de entrada viene con 32 y en la versión M1 Ultra la versión de entrada viene con 64 GB. En almacenamiento la versión M1 Max viene con mínimamente 512 GB de almacenamiento y lo podemos llevar hasta 8 teras. Y en la versión M1 Ultra el mínimo almacenamiento es 1 tera y también lo podemos llevar hasta 8 teras. Así que no hay diferencia en maximización de almacenamiento entre un chip y otro. Genial, eso es lo que va adentro, esa es la placa y esas son las principales diferencias. Hablemos ahora de los puertos o los periféricos con los que nos podemos conectar. En este caso ambos sistemas, independientemente del chip, son prácticamente iguales. Hay una pequeña diferencia que vamos a hablar. Entonces en primer lugar tenemos 4 puertos Thunderbolt en la parte posterior, tenemos un puerto de red de 10 Gbps, tenemos 2 puertos USB-A, tenemos un puerto HDMI y tenemos un puerto de salida de sonido de alta impedancia. Ambas máquinas, independientemente del chip e independientemente del equipamiento interno, tienen exactamente la misma parte posterior, donde cambia en la parte frontal. ¿Por qué? Porque en la parte frontal tenemos otros 2 puertos que en el M1 Max son 2 puertos USB-C. Esto llega hasta 10 Gbps. Pero si nos vamos a la versión M1 Ultra, estos 2 puertos se convierten en 2 puertos Thunderbolt, que estos puertos llegan hasta 40 Gbps, así que es muy relevante si queremos conectar, por ejemplo, un disco Thunderbolt. Vamos a tener muchísima mejor velocidad en estos puertos delanteros cuando son Thunderbolt. Adicionalmente tenemos un puerto SD card y este puerto es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia entre el equipamiento interno de la máquina. En conectividad, como dijimos, ya tiene un puerto de 10 Gbps, esto está espectacular, pero donde no me gustó tanto es en el Wi-Fi. Viene con Wi-Fi 6, no con Wi-Fi 6E. Bueno, por ahora Wi-Fi 6E es súper escueto, ya que son equipos hoy en día muy caros. Pero si uno va a comprar esta máquina por los próximos 5, 6, 7 años que esta máquina tiene la capacidad de durar, no me parece simpático que no venga con Wi-Fi 6E. A lo sumo uno tendría que comprarse un módem externo y utilizar uno de los puertos USB-A o USB-C, pero me parece una deficiencia de una máquina de este nivel. Y en lo referente a Bluetooth, viene con Bluetooth 5.0. En lo referente al tamaño, es igualito en la forma cuadrada que tiene la Mac Mini, pero la diferencia con la Mac Mini es en el alto, ya que esta nueva Mac Studio mide 9.6 centímetros de alto. Esto se queda más o menos de esta manera, mientras que la Mac Mini mide 3.6 centímetros. Es prácticamente 2.6 veces la altura de una Mac Mini. Igual se queda una máquina súper pequeña, súper compacta, hasta de tan chico que es. La preocupación actual de todo el mundo es si puede llegar a tener un sistema de enfriamiento tal que sea suficiente para la cantidad de potencia en un cuerpo tan pequeño. Bueno, a nivel de precio, el precio de entrada de la M1 Max es de $1,199. Esto es cuando viene con 512 GB, 32 GB de almacenamiento y, como dijimos, el M1 Max con 24 cores de GPU. La versión básica del M1 Ultra viene con 64 GB de RAM, 1 tera de almacenamiento y bueno, viene también con el M1 Ultra de 48 cores de GPU. En ambos casos lo podemos equipar con un chip más potente, pero realmente es súper complejo la cantidad de opciones, la cantidad de variables y cuál es la opción realmente más eficiente por el dinero, porque a veces aumentar sin sentido los specs internos de una máquina no es la mejor opción de optimizar el dinero. Pero para eso vamos a hacer un video súper especial en el que vamos a hacer la guía de compras de cuál a mi criterio es la mejor opción. No te olvides de suscribir si te interesa ese punto. Genial, hablemos ahora de la otra parte de este Mac Studio, que es el Studio Display.
Esto es un monitor de 27 pulgadas, vamos a llamarle tuneado. ¿Por qué? Porque viene con una cámara, viene con un excelente sistema de sonido y viene también con un excelente micrófono. En specs, ¿qué es? Es una pantalla de 5K Retina Display, es exactamente la misma tecnología que el iMac. Tiene 5120 x 2880 píxeles de resolución, 600 nits de brillo, o sea, mucho menos que la pantalla Pro XDR que llega normalmente a 1000. Y después lo tradicional, soporte para P3 Wide Gamut, o sea, una colorimetría excelente y True Tone. Aquí esta máquina la podemos equipar también con algo que se llama Nano Glass. El Nano Glass lo que hace es poner una lámina que hace que no se refleje la pantalla. Esto implica un equipamiento adicional que incrementa el costo, ya vamos a hablar enseguida. Bueno, a nivel de la cámara que recién dijimos, es una cámara estándar que Apple está poniendo en todos sus dispositivos. Es ultra wide, 12 megapíxeles y soporta Center Stage. Algo importante para esta cámara es que normalmente uno tiene el monitor un poco alejado, especialmente por el tamaño. No es lo mismo que un celular, no es lo mismo que un iPad. Entonces con Center Stage y Ultra Wide ubicado a unos 40-50 centímetros, como yo normalmente acá tengo mis monitores, implicaría que pueda hacer una toma realmente inmensa del lugar en el que estamos filmando. A nivel de sonido tenemos 6 parlantes de alta fidelidad con subwoofer. La experiencia en el iMac era excelente, un sonido increíble, y Apple nos cuenta que en este monitor serían aún mejor que en el iMac. En conectividad, este monitor nos da 4 puertos en la parte posterior, 3 son USB-C y 1 es Thunderbolt. El puerto Thunderbolt es el que utilizaríamos para conectarnos con nuestra máquina, así que no tenemos un puerto HDMI en este monitor, solamente Thunderbolt, y tendríamos que convertir por ejemplo a HDMI si lo conectaríamos con una máquina con ese puerto. Este monitor tiene un precio de entrada de $1.599. A mí me parece un poco caro. Si encima lo queremos equipar con el Nano Glass, esto incrementa en $300 más. Nos quedaría en $1.899. Y de allí tenemos que decidir cuál es el sistema de soporte que quisiéramos. Hay 3 opciones: el stand incluido, que es prácticamente el mismo que vemos en el iMac. Es un stand que no tiene una variación en altura, solamente una variación en el ángulo. Luego tenemos el stand más sofisticado, que es el parecido al que viene en el monitor XDR. Mi percepción es que esto es más pequeño, pero nos da una variación en altura. No nos da una variación en la rotación, así que esto es importante. Pues este stand adicional incrementa en $400 adicionales. Me sigue pareciendo extremadamente costoso. La última opción es sin stand. Aquí es el mismo precio que con el stand básico, en el cual uno, si ya tiene un soporte, por ejemplo VESA, puede conectarlo directamente en ese lugar. Yo hice el pre-order de este monitor, pero tengo extremadamente mis dudas si realmente vale la pena. Algo importante que Apple mencionó es que para manejar toda la cámara, el sistema de sonido, los micrófonos, Apple puso un chip A13 que es el mismo que venía por ejemplo en el iPhone SE de segunda generación. Así que tiene un poder importante, yo creo que subutilizado para un monitor. El primer pensamiento con este monitor que me viene a la cabeza es que por mucho menos dinero podríamos comprar un iMac. Sí, en vez de ser de 27 pulgadas, el iMac es de 24 pulgadas, pero prácticamente tenemos la misma tecnología de monitor y tendríamos una computadora completa por menor precio. Así que vamos a hacer esas comparativas, igual los vamos a tener en el canal y vamos a compararla con todos los sistemas. De nuevo, una constancia en los últimos tiempos de Apple es que comprar uno de los sistemas no es sencillo, muchas opciones, muchos elementos para elegir la configuración interna y mucha variación de precio. Así que si te interesa una guía punto por punto de qué elegir, qué no elegir y qué sería la mejor opción, en este video estoy preparando todo lo que tenés que saber antes de comprar. Además, como te dije, he hecho el pre-order del Mac Studio de entrada, del Mac Studio en la configuración máxima con 2 TB de almacenamiento, del Studio Display. Así que vamos a compararle profundamente versus la Mac Mini, versus la MacBook Pro. Si te interesa alguno de esos videos, no te olvides de suscribir. Déjame un like si te gustó este video y nos vemos en el próximo.